Ya, bueno, iniciemos la clase, por favor. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a empezar ya con la segunda unidad, ¿sí? En esta vez vamos a ver todo lo referente a materia prima. Vamos a ver introducción, definición de materia prima, la clasificación de la materia prima. Vamos a ver el control de materia prima y vamos a ver también los sistemas de control de materiales dentro de del control de materia prima, ¿no? Eh, a ver, déjenme. Listo. ¿Cuál es el objetivo que queremos nosotros cumplir con esta unidad? Vamos a definir todos los elementos que le componen al costo de producción, ¿no? Tomemos en consideración que los elementos, o recordándonos los elementos que le componen al costo de producción es la materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Dentro del primer elemento que vamos a tratar en esta clase, en relación a la materia prima, hay que tomar en consideración que para cumplir el objetivo debemos identificar diversos métodos para evaluarlos, ¿sí? Sobre todo en los costos de producción por órdenes, ¿no? Que es lo que es el que vamos a verlo. Y también vamos a tratar de determinar su costo en el estado de costos de producción y venta, que es lo que ya nosotros habíamos venido viendo, ¿sí? Ahora, eh, como introducción o conceptos previos sobre lo que es materia prima, la materia prima, primerito les decía, es el primer elemento, ¿sí? La materia prima es el primer elemento, elemento con el cual inicia todo un proceso productivo, ¿no? En la materia prima es la que nos va a permitir empezar la transformación de la misma para poder encontrar o generar un producto terminado, ¿sí? Antes de iniciar, hay que tomar en consideración que el costo primo es eminentemente compuesto por los costos directos, ¿no? Que son los que vamos a ver en esta unidad, que es la materia prima más la mano de obra, ¿no? Los costos directos son los que representan mayor parte en los costos de cada producto. Ahora, ¿por qué? Porque primero la materia prima, como es el primer elemento en el que interviene en la transformación, es el que más se genera en visibilidad o determinación dentro del producto. Entonces, obviamente, por esta razón, el costo más amplio o el costo más extenso dentro de de la determinación de todos los costos es el de materia prima. También es la mano de obra, puesto que la mano de obra es el que permite la transformación de la materia prima. Entonces, los dos primeros elementos son indispensables conocerlos y son la mayor parte de la formación del producto terminado, ¿no? Ahora, ¿qué es materia prima? Vamos a definir qué es la materia prima. La materia prima es el primer elemento del costo. Este primer elemento del costo también es denominado materiales. Sin este no se puede llegar a elaborar un producto terminado. Los materiales, también llamados materia prima directa, les decía que estos son los que intervienen en la producción en su totalidad, ¿no es cierto? Ya, ahora, pero dentro de la materia prima, cabe recalcar que existen dos tipos de materia prima. Materia prima directa y materia prima indirecta. ¿Sí? La materia prima directa es el primer elemento. La materia prima indirecta forma parte de los costos indirectos de fabricación. Repito, la materia prima es el material con el que se fabrica un producto. ¿Sí? También llamado materia prima directa o materiales directos, ¿no? Estos se constituyen, les decía, el primer elemento, pero hay que recalcar que en la clasificación de la materia prima vamos a encontrarnos dos tipos de materia prima, la directa y la indirecta, ¿sí? Cuando hablamos de materia prima directa es el primer elemento del costo. Cuando hablamos de materia prima indirecta es el es un costo indirecto de fabricación, ¿no? Ahora, ¿en qué se distinguen cada uno de ellos? Por ejemplo, en el caso de la materia prima directa, primero se toma en consideración
porque es plenamente identificable en el artículo que se elabora. Sí, es identificable. Es decir, que a primera vista este material se puede visualizar, como por ejemplo, en los vestidos la tela, en los zapatos de cuero el cuero, en, yo qué sé, en la producción de muebles la madera, ¿sí? Entonces, la materia prima es en el artículo es plenamente identificable, ¿no? Además de eso, también son directos porque se consideran fácilmente medibles, son cuantificables, se puede cuantificar su uso en tanto en volumen como en cantidad. Entonces, este costo es súper fácil de identificar en el caso del directo. Sí, como les decía hace un momentito en ejemplo, si quiero ver si quiero determinar cuál es la materia prima en una ejecución de unos muebles, muebles de madera, la madera. Si vemos en unos zapatos de cuero, el cuero. Si vemos un vestido, la tela. ¿Sí? Entonces, la materia prima directa siempre vamos a tomarla en consideración como el primer elemento y en segundo aspecto es plenamente identificable, ¿no? Además de eso, también se le determina su costo sin dificultad, pues yo les mencionaba en clases anteriores, les decía, por ejemplo, si yo quiero hacer un par de zapatos, ¿cómo se identifica la materia prima? También se puede identificar la cantidad, ¿no? Y yo les decía, vamos a suponer que se necesita 2, 3 metros de cuero. Entonces, uno ya se determina cuánto se requiere para la ejecución de un par de zapatos de cuero, por ejemplo, ¿no? Entonces, es identificable, su costo es identificado sin dificultad. ¿Por qué? Porque si yo ya sé cuánto de materia prima ingresa en la producción de un artículo, nosotros ya podemos medir incluso su costo, ¿sí? Porque de alguna manera, perdón, tiene una medida dicho como es elemento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tela, los metros, del cuero, los metros, por ejemplo, en el caso de la madera puede ser la unidad, ¿sí? Entonces, como ya tenemos identificado y es fácilmente medible, entonces ya lo podemos determinar su costo. En el caso de la materia prima indirecta, en cambio, se vuelve o se torna un poco más difícil su identificación. Estos son llamados materia prima indirecta, ¿no? Estos son aquellos que se emplean con la finalidad de beneficiar al conjunto de la producción de la fábrica, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso de los lubricantes para las máquinas, por ejemplo, eso es materia prima indirecta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque las máquinas se requieren para el uso de la producción, pero las maquinarias tienen que darse mantenimiento y por ello puede ser que necesite, por ejemplo, de lubricantes. A eso no le puedo llamar otra cosa que no sea materia prima, pero la materia prima es indirecta. ¿Por qué? Porque de alguna manera se utilizó material, en este caso, si es lubricantes, para dar mantenimiento a las maquinarias que trabajan o que se trabaja para el desarrollo o la producción de un artículo, ¿sí? Entonces, prácticamente la materia prima indirecta son aquellos que se emplean con la finalidad de beneficiar el conjunto de producción de la fábrica y por lo tanto no pueden determinarse con precisión en cantidad, ¿no? Pero de alguna manera beneficia a la ejecución de un artículo o de varios artículos, ¿no? Este costo de materia prima indirecta tiene la particularidad de conformar parte de los costos indirectos de fabricación. Entonces, como les mencionaba, los directos son el primer elemento, pero en el caso de la materia prima indirecta, en cambio, este llega a formar parte del costo indirecto de fabricación, ¿sí? Llega a formar parte del costo indirecto de fabricación. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Señores, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, Yo no, Inge. ¿no? Ya, entonces, bueno, aquí tenemos que identificar claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque en la clase anterior, en la última clase que tuvimos en la presencial, yo les había explicado que primerito nosotros teníamos un almacén, ¿se acuerdan?
Sí, profe. Sí, se acuerdan que les decía, vamos a imaginar un almacén, en el almacén vamos a imaginar que tiene perchaje y en el perchaje va a estar materiales indistintos que se van a necesitar en producción, ¿no es cierto? Pero por eso mismo yo les decía, hay que identificar la materia prima directa y la indirecta. A pesar que su método de valoración sea igual o muy parecido, tanto en los dos, en la materia prima directa e indirecta, sí, de alguna manera hay que identificarles que la directa es el primer elemento y la indirecta pertenece al costo indirecto de fabricación, pero los dos, por ejemplo, van a estar en el mismo almacenaje o almacén, ¿sí? Entonces es por eso que les menciono así. Pero hay que diferenciar, repito, la materia prima directa es el primer elemento y la materia prima indirecta es parte del costo indirecto de fabricación. Vamos con el control de materia prima. En el ciclo de los materiales hay que tomar en consideración que siempre hay que mantener un control del costo de los materiales que participan en el proceso productivo. Siempre hay que permanentemente estar pendiente o generar un control sobre los costos de los materiales que participan en el proceso productivo. ¿Por qué? Porque estos, primeramente, si hablamos de materia prima directa, es importante saber si el material existe o no en stock, porque si no existe en stock, prácticamente como es el primer elemento y es el material indispensable para empezar la producción, pues si no hay en almacén, perdón, si no hay en almacén, no se va a empezar o no se puede producir. Entonces dice, siempre hay que mantener en almacén un control de los costos de materiales. Para ello, hay sistemas de control de materiales, ¿no? Que comúnmente se fluctúa entre la compra y el uso, ¿no? El sistema de control de materiales se fluctúa entre la compra y el uso. ¿Por qué les menciono así? Porque, por ejemplo, el principal movimiento de la materia prima es el comprar para que exista dentro del almacén. Una vez que existe esta materia prima, de hecho, que tiene que usarse o servir para la producción. Por lo tanto, la parte indispensable de la materia prima o las dos fases, ¿sí? Que son indispensables considerar en la materia prima es la compra y el uso de dicho material. Entonces, dice, para que haya un control de estos materiales, hay ciertos documentos que permite ese orden, ¿no? Entonces, hay cuatro tipos ¿cómo es? De documentos, los cuales ustedes están ahí en la pantalla, esta consideración para que entendamos qué es lo que se requiere presentar o qué es lo que se necesita como documentos para mantener un control de la materia prima, ¿no? El primero, yo les había mencionado en la imaginación que hicimos del almacén, yo les decía, a veces va a haber materia prima, pero muchas de las veces pueda que no exista materia prima y de esto tiene que estar pendiente el bodeguero. ¿No? O a su vez requerir más mercadería o más, perdón, materia prima. Esto tiene que estar pendiente, yo les decía quién era el bodeguero, ¿sí? O si no, el jefe de almacén. Él siempre tiene, él o ella tiene que estar siempre pendiente, primero de que exista materia prima. ¿Para qué? Para que en el momento que se empiece a producir no escasee el producto, o en este caso no escasee la materia prima, para poder iniciar un proceso productivo. Entonces, ese control que tiene este denominado bodeguero o jefe de almacén, tiene que estar siempre pendiente de la existencia de un stock. ¿Y cómo lo hace eso? Mediante el control, por ejemplo, bajo compra, saber qué es lo que se requiere para producción para comprar, hacer las órdenes de compra e incluso el informe de la recepción de la materia prima adquirida. ¿Sí? Listo, continuamos entonces, ¿ya? A ver, en el caso del sistema de control de materiales les mencionaba, ¿no? Que en el almacén siempre la persona encargada, que en este caso puede ser el bodeguero, tiene que estar pendiente, ¿sí? De que siempre exista dicha materia prima para empezar una orden de producción.
¿no? Yo les decía en las últimas clases, imaginémonos que hay ahí una bodega en el cual hay un perchaje y les decía, siempre va a haber ahí materia prima, no solo materia prima, sino materia prima directa, materia prima indirecta e incluso los productos terminados, ¿no? Pero esa bodega de alguna manera tiene que tener un orden, ¿sí? Igual la persona encargada de ese almacén tiene que tener un orden, ¿no? No combinar las cosas, no almacenar de manera desordenada, sino mantener un control de tal forma en que se determine qué es la materia prima directa, cuál va a ser la materia prima indirecta e incluso también tener su espacio para los inventarios terminados o los inventarios de productos terminados. No, en el caso de la materia prima directa, e indirecta, ¿sí? O en el caso de los materiales que sirvan para producción, el de almacén siempre deberá mantener un control en el cual determine un stock, ¿no? Ejemplo, hacen una orden de pedido X. El departamento de producción obviamente tiene que solicitar materiales a bodega o almacén para empezar el proceso productivo. Y si en caso de que en almacén no hay un control especial dentro de este, obviamente primero tal vez vamos a encontrarnos con la posibilidad de que no exista material para producir o a su vez exista demasiado material y se siga haciendo compras y no se encuentre a medida el material existente, ¿no? Para la producción. Otra puede ser que incluso el material esté mal almacenado y pueda haber ciertas afecciones a este material, ¿no? Como por ejemplo, se puede ocasionar daños en el material que produzca desechos, ¿no? Entonces, estoy poniendo solo ejemplos. Entonces dice, el encargado del almacén tiene que tener sistemas de control de materiales. Sobre todo, tener la prolijidad de que mantenga materiales disponibles para el uso en el departamento de producción. Para ello dice que hay diferentes tipos de documentos que pueden permitirle como es al bodeguero, mantener un stock para la producción. En este caso, por ejemplo, debe mantener un control de compra. El control de compra, ¿qué es? En la mayoría de las empresas siempre cuentan con un departamento de compras. La mayoría de empresas que sobre todo producen, ¿sí? Siempre tienen dentro o una como un vínculo con la bodega, tienen departamentos de compras, ¿no? La función de este departamento es hacer pedidos, ¿no? De materias primas, suministros como materiales indirectos que se necesiten para la producción. En el caso de existir un departamento de compras, sí, este tiene que ir vinculado con almacén, puesto que quien está encargado de las compras tiene que saber si existe o no stock en el almacén. Por eso les decía, quien esté encargado de bodega siempre tiene que estar pendiente de que exista materia prima para poder producir. Entonces, si existe un departamento afín o vinculado con almacén, este se encargará de hacer las compras, pero más no de determinar si hay o no hay un stock. Entonces, este control de compras lo puede hacer el bodeguero o lo puede hacer un departamento de compras. Cualquiera de los dos responsables, ¿sí? De llevar un control de compra, siempre estará pendiente o será responsable de garantizar el pedido de artículos o bienes o materia prima que primero cumplan con estándares de calidad. Sí, siempre debe haber un control de compra en el cual siempre tienen que determinarse que los artículos que se están pidiendo cumplan con estándares de calidad, ¿no? Que se adquieran a costos considerables o bajos y que se despachen a tiempo. Entonces, eh,
En el caso del control de materiales, existen siempre definidos características de documentos que me van a permitir mantener este control de compra. Y del control de compra parte los documentos de requisición de compra, orden de compra e informe de recepción. Entonces, como les decía, cualquiera que esté encargado del almacén, sea el bodeguero o esté vinculado a un departamento de compras, siempre tiene que mantenerse un control. No, el que maneja este control de compras prácticamente es el que hace los pedidos de materia prima, ¿no? Son los que hacen los pedidos de la materia prima o los suministros para la producción. Pero de este control nacen ciertos documentos que van a permitir que se genere, ¿sí? Que se genere una compra adecuada y en su momento y no se mantenga fuera de stock en almacén. Entre ellos, les decía, existe la requisición de compra. ¿Qué es la requisición de compra? Primero es un formulario, ¿sí? Un formulario en el cual en este formulario se permite poner las necesidades que tiene producción, ¿sí? O alguna área específica de la empresa y se remite al departamento de compras para que se disponga su adquisición, ¿sí? Ejemplo, si hay un departamento de compras y está vinculado al almacén, el bodeguero de alguna manera tiene que hacer la requisición de compra. ¿Sí? Tiene que hacer la requisición de compra. ¿Para qué? Para que el departamento de compra adquiera el stock necesario para mantener dentro de almacén. Pero si no hubiera un departamento anexado y solo hubiera almacén y el bodeguero es encargado de realizar las compras y mantener el stock de la materia prima, sí, este tendrá que determinar la requisición de compra en sentido de qué, en sentido de que siempre haya material para qué, para que pueda disponer al departamento de producción. Entonces, dos cosas. Si hay departamento de producción, el que hace la requisición de compra es el almacén. Cuando no hay departamento de compras, el que hace la requisición de compra es el, como es el mismo de almacén en sentido de las necesidades, puesto que comúnmente, como les decía, siempre los almacenes tienen que estar con el stock necesario para que se pueda remitir la materia prima al departamento de producción, ¿no? Entonces, la requisición de compra es un documento en el cual está plasmado, incluso yo les plasmé en la lectura y también en la guía está un formato, ¿no? En el cual es como que fuera un tipo factura, en el cual va a ir la cantidad que se requiere. Si en caso de que tiene código de catálogo, le ponemos el código de catálogo de los productos que se van a solicitar, la descripción del artículo que se va a pedir o de la materia prima que se va a pedir, el precio unitario y el precio total que se ha pactado con el proveedor. Recordemos que en el caso de la adquisición de materia prima, nunca se hace a ciegas. Siempre ya la entidad o la industria tiene ya sus proveedores, ¿no? Sí, ya tiene hecho él a ver, ¿cómo sería? Un estudio, ¿sí? Un estudio en el cual ya determina cuáles van a ser sus proveedores. Entonces, por ejemplo, como ya tiene sus proveedores, incluso ya ellos ya conocen los precios, tanto unitarios como totales, de los productos a solicitar. Entonces, se hace la requisición de compra, ¿no? Posterior, una vez que la requisición se realiza, ¿qué significa? Son los requerimientos que tiene el departamento de producción para de la materia prima. Entonces, si en caso de que no tiene, almacén tiene que hacerlo, les decía, ¿no? En el caso de que ya está hecha la requisición, quien hace la compra, en este caso, si hay un departamento de compras, este no espera enviar dicha requisición, sino lo que él hace es otro documento donde que ordena la compra. Es decir, en este caso, el departamento de compras emite para la adquisición del material requerido en las áreas de la empresa. Es decir, que
Antes de hacer el pedido, el departamento de compras primero realiza un trámite en el cual evalúa la mejor alternativa en precio, calidad y tiempo, lo que les decía. ¿Sí? Previo a eso hace un estudio de factibilidad de los proveedores, es decir, que los proveedores entreguen productos o artículos o materia prima a un buen precio, es decir, a un costo bajo, pero que no disminuya por ello la calidad y también el tiempo de entrega, ¿no? Entonces, bueno, una vez hecho ese estudio de factibilidad que les decía, siempre se realizará una orden de compra, ¿no? Se realizará ya la orden de compra al proveedor dispuesto o al proveedor que ya provea, perdón la redundancia, provea de la materia prima a la entidad, ¿no? Entonces ahí se emite la orden de compra. La requisición de compra es interna. La orden de compra ya es cuando se extiende a la persona que es encargada de proveer, que es el proveedor, sí, es la que se encarga de proveer, a ella se le extiende la orden de compra. Igual, si existe un departamento de compras, este emite. Si no existe un departamento de compras, el de almacén o bodega es el que emite la orden de compra, ¿no? Entonces, obviamente, este tendrá ahí asimismo un formato en el cual se determine la cantidad, el código, la descripción, el precio unitario y precio total de lo que se requiere adquirir, ¿no? Con características incluso específicas, ¿no? Con características específicas. Otro documento que realiza almacén o el departamento de compras, ¿sí? En este caso es cuando ya le llega el producto. Él hace un informe de recepción. ¿Qué es el informe de recepción? El informe de recepción es dar cuenta del material recibido. Esto comúnmente, repito, no lo hace el departamento de compras, sino lo hace el departamento de almacén. Pero si no existe un departamento de compras, almacén será encargado de los tres, sí, de los tres documentos. Entonces, prácticamente en almacén se revisa cuando ya le trae el proveedor la materia prima que tiene que cumplir con ciertas características o estándares que ha solicitado la entidad. Entonces, esa revisión minuciosa que hacen de la materia prima tiene que estar plasmado en un informe. ¿Qué nomás se verifica? Primero el número de pedido, el número de artículos solicitados o metros o litros, según cómo sea medida la materia prima, será verificado que tal cual se ha hecho el pedido, la orden de compra, le haya llegado. Por ejemplo, si pido 20, 20 tiene que llegarme. Eso es una verificación y tiene que estar plasmada en un informe de recepción. El estado del material, es decir, ver si ha llegado en las condiciones adecuadas o inadecuadas en caso de así serlo, ¿no? Entonces tiene que ser medido también el estado del material. Sí, hay que comparar con la orden de compra para poder verificar precio, calidad, hay que verificar la cantidad. Entonces, todo hay que verificar. Esa persona que verifica tiene que hacer un informe de recepción. ¿Para qué? Para que haya prolijidad incluso en el ingreso de las materias primas, ¿no? Entonces, ahí también hay un documento en el cual está dispuesto en la lectura, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Señores, señores, No, profe, no tengo preguntas. no hay preguntas. Si estamos claros qué tipo de, perdón, qué documentos está encargado almacén para la adquisición. Verán que estamos en la primera parte del control de materiales. Sí, estamos en la primera parte, todavía no estamos en el sistema de control de inventarios, que ahí sí vamos a ver las facturas, bueno, la factura y aquí viene adjunta al informe de recepción, ¿no? Viene, por ejemplo,
las Cardex, después vienen ¿cómo es? Las notas de pedido o los informes de las notas de requisición de materia prima que se hace del departamento de producción al departamento de almacenaje o almacén o bodega. Sí, estos tres, señores, solo es para el control de compra. Sí, estos tres documentos es para el control de compra. Estamos en la primera parte. Pregunto entonces yo si ustedes no quieren preguntar. Ya, pregunto yo. A ver, vamos, Francisco. Sí, En caso de haber departamento de compras, ¿quién hace la requisición de compra? es el bodeguero. Ya, correcto. Sí. En caso de haber departamento de compras, la requisición de compra la hace el bodeguero. ¿Por qué? Porque en base a las necesidades de la producción, sí, o de algún área específica, se solicita que se compre. Sí, se solicita que se compre. Para ello existe un documento de requisición de compra. ¿Quién emite la orden de compra, Francisco? En caso de haber departamento de compras. Mm, Se me fue. Por eso les dije, está claro, y me dicen, ni me dan respuesta. ¿Alguien que pueda dar respuesta? Contador. Mm, El contador dice, no, aquí no hablamos del contador. Verán que estoy hablando de almacén, nada más, y del departamento de Entonces, compras. el bodeguero. Si en caso de que hay departamento de compras, digo, ¿quién emite la orden de compra? ¿Quién ordena comprar? El El jefe departamento del de departamento de compras. compra. Pero aquí mismo está, pues. A ver, chicos, voy de nuevo. Sí, voy a explicar de nuevo. Les pregunté si hay alguna consulta y ustedes me dicen que no. A ver, vamos a imaginarnos otra vez. Sí, vamos a entrar en la explicación de la última clase. Yo les decía que previo en el departamento de producción ingresa la materia prima, pero ya cuando se va a producir. Pero previo al departamento de producción hay un almacén. ¿Se acuerdan que les dije la última clase? Sí, aunque sea con la cabecita. Sí, hay un almacén. En el almacén, yo les decía, vamos a imaginarnos que ahí hay un perchaje, ¿no es cierto? Y en ese almacén, ahí se maneja todos los inventarios. La materia prima directa, la materia prima indirecta, y también incluso ahí vamos a encontrar el inventario de productos terminados. ¿Se acuerdan? Ya. Sí. Pero dentro de almacén, yo les decía, hay que tener un orden siempre bastante prolijo. Sí, porque es indispensable mantener un orden prolijo y no mezclar las cosas en almacén. ¿Por qué les decía que hay que tener un orden prolijo? A ver, Danilo. Está en la pantallita como Danilo Moreno. Para garantizar una gestión eficiente de las adquisiciones. Ya, correcto. Ya, ¿por qué es bueno tener un orden prolijo? Primero, porque ahí vamos a conocer. Quien esté encargado tiene que saber dónde está ubicada la materia prima, la cantidad de materia de prima existente. Lo mismo sucede con la materia prima indirecta y con los artículos terminados. Cada cosa tiene que tener su espacio. Primero, ¿por qué? Porque aparte de tener el control en documentos, el bodeguero puede tener la información solo con información visual. ¿Sí? Si en el almacén está en orden,
por obvias razones, el bodeguero va a anotar si falta o no falta materia prima, ¿no es cierto? Ya. Pero aparte de ese control, yo les decía, es bastante indispensable mantener un control mediante documentos. Sí, hay que mantener un control mediante documentos. Almacén es el que provee, verán, aquí no provee un proveedor al departamento de producción. ¿Quién provee? ¿Qué les decía? Era almacén, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en el cuadrito que les puse ahí que les expuse en el... A ver, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar y recordarles un poquito. A ver, voy a aperturar las diapositivas de la última clase para acordarnos porque no ha transcurrido ni 2 días. ¿Dónde está? Contabilidad de costos. Vamos con la semana 4. Ya, voy a volver a compartir. Ya, voy a abrir también la semana 5.5. No sé si ahí estamos visualizando ya. ¿Sí se acuerdan de este cuadrito? ¿Se acuerdan de este cuadrito que vimos? Sí, Ya. De este cuadrito es el que les estoy mencionando, señores. ¿Se acuerdan que les decía que el que provea al proceso productivo era cuál? el ¿Que provee de almacén. materia prima? El almacén. ¿Sí se acuerdan? Y por eso yo Sí, inicié hablando de un almacén y les hice imaginar y les dije, imaginémonos una bodega. Señores, aquí es donde que empieza todo el proceso, la producción, no en el departamento de producción. ¿Dónde inicia la producción? Desde el en el almacén. almacén. ¿Se acuerdan que les decía eso? Sí, Sí. ¿Por qué decía que empieza aquí en almacén? Porque ellos son los que remiten materia prima al departamento de producción. producción. Si no hay materia prima, señores, en almacén, ¿cómo empieza a producir el departamento de producción? No puede, ¿no es cierto? No, Entonces, ¿dónde tiene que mantener esa prolijidad de contar con la materia prima? Es en almacén. ¿Sí? Y dice, para ello, de ley, dentro de almacén hay que tener un control, un sistema de control. E inicia, ese sistema de control inicia con qué? Con las órdenes de compra. Inicia siempre con un control de compra. Espérenme un ratito porque... ay, este es el que le quiero mover para casita. No me deja, ay, ¿dónde está? No me deja compartir, ya. Siempre este va a iniciar con esto, con un control de materiales. ¿Y dónde inicia el control de materiales? Con un control de compra. ¿Por qué? Porque les decía hace un momento, el bodeguero, sí, el bodeguero o el encargado del almacén tiene que tener la prolijidad de que siempre materia prima exista en stock. ¿Sí? Ustedes sí saben lo que significa stock, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, pero que esté Ya. disponible. Entonces, que esté no, disponible materia prima. Siempre el de almacén tiene que estar con ese cuidado de que exista materia prima en inventario. Siempre tiene que existir materia prima. ¿Por qué? Porque si no hay materia prima, no se puede empezar a producir. Entonces, el que va a estar pendiente de que haya ese stock, sea almacén,
sea el bodeguero o sea el encargado de almacén, el jefe de almacén, él es el que va a ver las necesidades de la entidad. Y yo les decía, pero a veces hace todo el de almacén. Pero hay empresas, y ahí va, en la mayoría de empresas hay separado el departamento de compras, ¿sí? En algunas empresas no hay, pero en otras empresas sí hay. En las empresas que no hay, el encargado de hacer todo, ¿quién es? De todos estos documentos es el de El bodeguero. el bodeguero. Pero en el caso, ¿sí? En el caso de haber departamento de compra, señores, quien se encarga de emitir la orden de compra es el jefe El de de compras, ¿sí? Entonces, yo lo que me quiero ir es a qué. Si veo que no hay mercadería y hay un departamento de compras, el que hace la requisición de compras del de almacén, ¿no es cierto? Y esta requisición remito al jefe de compras. Jefe de compras hace un análisis previo de los proveedores, ¿sí? Que emitan productos de calidad, costo bajo y que la entrega sea a tiempo. Una vez determinado ese estudio, ¿sí? Ese estudio de factibilidad de los requerimientos que tiene la empresa, emite la orden de compra a un proveedor, ¿sí? Emite la orden de compra a un proveedor. Este proveedor es el que da la mercadería o la materia prima, ¿sí? O los materiales. Esos materiales yo no puedo acogerlos sin revisarlos. Para eso dice que el de almacén vuelve a intervenir y dice, él revisa características de los productos, materiales o materia prima que llegue a bodega. ¿Qué nomás tiene que analizar? ¿Qué tiene que analizar o verificar? Tiene que verificar cantidad, calidad y precio. Es decir, tal cual se pidió, tiene que llegar la materia prima, ¿sí? En cantidad, calidad y precio. Para eso tiene que hacer un informe de recepción el de almacén, ¿sí? Con este informe de recepción más la factura, inicia el control de inventarios, ¿sí? Este informe de recepción más la factura nos permite realizar el control de inventarios, que es lo que viene a continuación. Verán, una cosa es el control de compra, otra cosa es el control de inventarios, ¿sí? Verán que después todo esto les toma. Hasta aquí está claro, señores. ¿Sí o no? Ya. Entonces, bueno, si ya hay materia prima, si hay materia prima o materiales para la producción, entonces ya esto descartamos. Una vez que exista, señores, stock en bodega, hay que mantener un control de inventarios, ¿sí? Verán, repito, ya existe materia prima, ya existe materiales en bodega. Una vez existentes la materia prima o los materiales, ya no necesita un control de compra, ya necesitas un control de inventarios. ¿Qué es el control de inventarios? Es determinar, sí, determinar ahí sí el stock, pero no para la compra, sino el stock para la remisión de los materiales y la materia prima. ¿A dónde? Al departamento de producción. Sí. Ahora, hay dos formas de manejar los inventarios y eso ustedes conocen. ¿Sí? Hay dos formas de... Él aquí he puesto mal yo. Déjenme ver lo que he puesto mal aquí repetido.
Mm, 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 mm. A ver, entonces, señores, en el caso del sistema de control de inventarios, ¿sí? Se puede manejar de dos maneras, de manera periódica o de manera permanente, ¿sí? Todavía continuamos en almacén, no nos retiramos de almacén, continuamos en almacén. Dentro del almacén, como les decía, si ya existe un stock, ¿sí? Si ya existe un stock, este stock tiene que mantenerse bajo control. ¿Para qué? Para poder llegar a despachar ya al departamento de producción. Sí, puede haber dos formas de control. Primero, mantener un conteo físico, ¿sí? Que es el sistema de inventario periódico. O puede ser un manejo de un documento denominado Cardex y este sistema se llama de inventario permanente. Sí. En el caso del sistema periódico, este sistema es empleado más por empresas pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un costo bajo. Sí, y más que todo se manejan cuando son empresas que manejan volúmenes de stock pequeños. ¿Sí? ¿Y por qué les menciono esto? Porque existe aquí el conteo físico. Imagínense en una ferretería a realizar conteo físico. Imposible, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no es muy adecuado. Entonces, en este caso, este sistema ha perdido su uso, ya no es muy utilizado. ¿Por qué? Porque la dificultad de determinar los inventarios. Sí, ya no se utiliza mucho, pero sí todavía se le considera en algunas empresas. Por lo tanto, hay que tomarlo en consideración como parte del estudio. Pero, repito, este es un sistema de bajo costo, pero bastante complejo. ¿Por qué? Porque contar de materia prima en materia prima, de artículo en artículo, es complejo, tomando en consideración que lleva tiempo y no tiene que mantener movimiento en el momento de su conteo físico, o sea, no puede haber conteo, no puede haber, perdón, uso de los materiales cuando hay conteo, ¿sí? Porque ahí desbalanza el inventario. Entonces, este sistema no se utiliza comúnmente, por ejemplo, para empresas que tienen bastantes materias primas, ¿no? O son inventarios bastante extensos. En este caso no se utiliza. Pero, por ejemplo, manejo un solo producto y en volúmenes bajos de stock, entonces lo puedo utilizar. Ya, este sistema se realiza, como les decía, haciendo un conteo físico de cada artículo, ¿no? Siempre este conteo se realiza bajo un tiempo determinado o por periodos y obviamente, al contar de manera física, va a tener como resultado una exactitud en la cantidad de inventarios que se tiene. ¿Por qué? Porque es vinculado prácticamente directamente con el inventario, se vincula este conteo físico directamente con el inventario, ya que quien hace el conteo está frente al producto y lo va contando de uno en uno. Entonces, por eso, de alguna manera, maneja exactitud en la cantidad de inventarios disponibles, ¿no? Pero esto solo se maneja a una fecha determinada, es decir, el momento que se hace el conteo. Pero de ahí, por ejemplo, para mantener un inventario es imposible. ¿Por qué? Porque si se maneja conteo físico, ¿no? Tendría que contar todos los días para saber el stock exacto que existe día a día. Y esto no se realiza así, pues si no se realiza, yo que sé, una vez cada trimestre, una vez cada semestre, incluso realizan algunas empresas una vez al año, ¿sí? Entonces, para verificar. Entonces, y de alguna manera es costoso también porque toca tener personal altamente capacitado para que ejecute este conteo físico, ¿no? Bueno, posiblemente se denomina como costeo bajo este sistema, porque no se realiza a día, ¿no? Sino solo por tiempos determinados. Pero en cambio, la persona que tiene que estar ahí bajo ese conteo físico
tiene que estar igual capacitado, pues no, entonces igual tendría que pagarse a alguien para que esté pendiente del stock. ¿Cuáles son las desventajas de este sistema periódico? Es no saber, no poder saber cuánto tiene en almacén ni el costo empleado hasta que no se realice el conteo físico, ¿no? Como les decía, este tiene que tener un tiempo determinado para ejecutarse el conteo físico. Hasta que no se realice el inventario, no se puede tener sus saldos. Entonces, esa es una desventaja, porque no se tiene a tiempo el valor. No es eficiente este sistema de control, pues cualquiera puede tomar algo de almacén sin ser detectado, ¿no es cierto? También otra desventaja es que no se considera fijación de periodos para el conteo, ¿no? Pues siempre ustedes saben que cuando hay tiempos establecidos, no es que se puede uno tener información a la par con la contabilidad. Por ejemplo, si yo realizo el conteo físico cada trimestre, pero la información necesito mes a mes determinar el costo y hago conteos físicos cada 3 meses, imposible, ¿no es cierto?, que la información sea lo más concisa posible. Entonces, eso es una desventaja también, ¿no? Otra desventaja es, por ejemplo, a veces la materia prima es perecedera y cuando la materia prima es perecedera, hasta esperar que haya conteo físico se dañó, ¿no? Para poder usarla, por ejemplo. Entonces, no es ¿cómo es? No es un buen sistema, ¿no? No puede haber protección contra faltantes, también es otra desventaja. ¿Por qué? Porque como les decía, cualquiera ocupa y hasta que haya conteo físico ya no sé si se llevaron, no se llevaron, se ocupó, no se ocupó, ¿no? Pero en cambio, el sistema permanente, este es un sistema que trabaja con las denominadas CARDES, que es un documento que es bastante detallado y completo en relación al manejo de inventarios. ¿Por qué este sistema es el mejor? Primero, porque permite un control eficiente de las existencias en almacén. Este control se maneja a diario, y si no puedo decir a diario, en horas. ¿Por qué se maneja en horas? Porque mientras se usa, se registra, ¿sí? Se usa, se registra, se compra, se registra, se genera devoluciones, se registra. O sea, siempre hay un control permanente de la materia prima que ingresa, sale de bodega. Entonces, estas CARDEX son documentos que me van a permitir registrar los movimientos, ¿sí? Todos los movimientos físicos y de costo de los bienes adquiridos por la empresa, ¿sí? Las CARDEX son los documentos que me van a permitir manejar un control en este sistema, en el sistema permanente. ¿Por qué? Porque van a registrar los movimientos en físico y en el costo, es decir, en cantidad y en costo, sí, adquiridos por la empresa. Entonces, bajo estos documentos se va a poder tener un control de en un determinado momento, ¿sí? Si, por ejemplo, para fin de mes necesito saber cuál es el stock, el de bodega o el de almacén no necesita hacerse líos. ¿Por qué? Porque si tengo registrado Cardex, en ese momento él me puede dar los saldos pertinentes al tiempo que el usuario de la información lo requiera. Entonces, es más utilizado incluso este sistema, ¿no? Por la finalidad que tiene estos documentos denominados Cardex, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este sistema? Como les decía, permite tener un control eficiente de las existencias. Permite también tener en cualquier momento los saldos en costo y en existencia. También permite emitir reportes rápidos y oportunos, ¿no? Entonces, ¿qué desventaja tiene? Que implantar este sistema es costoso. ¿Por qué? Porque comúnmente, o en la actualidad, ya no se manejan las CARDEX de manera física.
sino comúnmente ahora hay sistemas que manejan inventarios, sistemas informáticos, ¿no? Que imagínense que los almacenes grandes como Tía, aquí, Supermaxi, ellos todos los días compran y venden, todos los días. Imagínense estar contando físicamente imposible, ¿no es cierto? Ya, ¿a ellos qué sistema más utilizan? El permanente, ¿no es cierto? Pero ellos no aplican un sistema de Cardex o dentro del sistema permanente no manejan ellos Cardex físicos, sino ellos manejan mediante aplicaciones o softwares que le permiten generar este conteo, ¿no? O mantener este control de inventarios. ¿Sí? Por ejemplo, usted compra algo y con el código de barras usted ya le lee el código de barras y sabe que ese producto se vendió. Entonces, de alguna manera sí es costoso por los usos de estos softwares, ¿no? Sí, y para las pequeñas empresas se le vuelve esto muy costoso, pues para empresas pequeñas, ¿no? Para empresas grandes esto no es un costo tan elevado en sentido de la utilidad que tiene. Pero en empresas pequeñas sí ya es para ellas un poco costoso. Posiblemente esa puede ser la desventaja. Otra desventaja es que como no hay conteo físico, el control se maneja por ese medio y se confía a la entidad. Se confía en que siempre el sistema va a mantener los stocks determinados de manera clara y concisa. Y a veces posiblemente esto sea que sí falle por uno o dos, ¿no? O falla al menos. Entonces, de alguna manera hay que hacer conteo físico, ¿no? Hay que hacer conteo físico de alguna manera, pero no se haría ahí de manera recurrente, sino una vez al año, por ejemplo. Sí, por ejemplo, una vez al año. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de control de inventarios? Repito, después de mantener un control de compras, es poderse manejar por medio de un sistema periódico o de un sistema permanente. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Seguros. Sí, está claro, pues. Ya. Ahora, dentro de las Cardex, según la NIC 2, que es la norma que se maneja sobre inventarios, ¿sí? Menciona que cuando se maneja por sistema de control de inventarios permanente, porque la Cardex ya, perdón, porque la NIC ya no habla de un sistema periódico, ¿no? Para pequeñas empresas, como les decía, puede ser utilizado, pero ya para empresas grandes y sobre todo que son empresas obligadas a llevar contabilidad y que tienen entes de control, ya no les permiten utilizar un sistema periódico. El sistema que les permiten utilizar es el sistema permanente, pues este maneja un control de inventarios más prolijo. Ahora, incluso la NIC 2 menciona que el sistema más adecuado para el control de inventarios es el permanente por el manejo de las Cardex. ¿Sí? Ahora, dentro de la NIC 2 nos menciona que existe dos sistemas de inventarios, ¿cómo es? Dos sistemas de control de inventarios, dos sistemas de control de inventarios, sí, dos sistemas, ¿no? Dentro del permanente, que es el manejo del PEPS y el manejo del promedio ponderado. Entonces, ¿qué significa? Que si alguna vez ustedes han visto algún sistema como el WEBS, como el Última Compra, esos ya no existen, ¿sí? Esos ya no se ocupan. Solo se ocupa el manejo de Cardex bajo dos métodos. Ya me acordé, métodos de valoración. Métodos de valoración de inventarios. Solo se maneja bajo dos métodos de valoración de inventarios. El método de valoración PEPS y el método de valoración promedio ponderado. Eso es lo que dice la NIC 2. Estamos.
No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase, que es el día de mañana. Mañana vamos a ver y ya vamos a empezar con ejercicios. Sí, la próxima clase ya vamos a empezar con ejercicios. Ya, entonces prácticamente, señores, el manejo del sistema que nosotros vamos a manejar en la clase con los ejercicios, ¿cuál va a ser? El permanente. El Permanente. permanente, ¿sí? Porque es lo que les acabo de mencionar. La NIC, ¿qué dice? Que no se utilice otro sistema que no sea el Permanente. permanente. Sí, porque es el que tiene mayor prolijidad para determinar los inventarios y mantener un control de inventarios. ¿Bajo qué se maneja el control de inventarios? ¿Bajo qué documento? Los Cardex. Bajo las CARDEX, correcto. ¿Bajo qué documento se maneja el control de compra? Lilia. ¿Bajo qué documento se maneja el control de compras? Bajo los Cardex. No, no ven que están en otro planeta. ¿Bajo qué control, bajo qué sistema se maneja el control de compras? ¿Bajo qué documentos, perdón, se maneja el control de compras? Bajo las órdenes de compra y las requisiciones de compra. La requisición, la orden y el informe de recepción. ¿Bajo qué documento manejo yo el sistema de control de inventarios? El control de inventarios. Periódico y permanente. Bajo la CARDEX. Ay, Todo esto se maneja en costos, señores. Primerito empezamos por almacén, clarito les dije. Sí, primerito, ¿hay cuántas partes en el sistema de control de materiales hay? Por el momento hemos visto dos. La parte del control de compra y el control de inventarios. Verán, una cosa es el control de compra y otra cosa es el control de inventarios. Sí, el control de compra es cuando no se tiene en stock, cuando surge la necesidad de adquirir materia prima. Sí, y su control se maneja bajo requisición de compra, orden de compra e informe de recepción. Pero cuando ya se tiene un stock dentro del almacén o bodega, el control de inventarios se maneja bajo el sistema permanente, pero el documento que se maneja en este sistema es la Cardex. CARDEX. ¿Ya? Este solo les di a conocer. ¿Por qué? Porque de repente me van a decir ustedes, pero ingeniera, nosotros vimos en algún momento que existía el sistema periódico. Sí, hay empresas incluso que lo utilizan, pero aquellas que no tienen control de ningún ente. Por ejemplo, en el caso de las entidades que son no obligadas a llevar contabilidad, no les, no les llevan un control, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las entidades industriales, ¿quién les maneja un control o hay un organismo de control? Solo es el SRI, ¿no? Pero de alguna u otra manera hay que tomar en consideración que hay que manejar el sistema más viable y que el que me dé información más clara y precisa o concisa. Y el periódico no es un buen sistema. En el caso de empresas pequeñas que manejan un solo producto, posiblemente sí sea un sistema adecuado. No, posiblemente sí sea. Pero cuando se manejan más de dos artículos o más de dos en materia prima, es imposible el periódico. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque no todos los días van a estar contando físicamente para poder tener saldos permanentes. ¿No es cierto? Entonces, el sistema que más es
prolijo en mostrar información. Es el sistema permanente. ¿Por qué? Porque este sistema se maneja bajo el documento Cardex o tarjetas Cardex, que este tiene todo el registro clarísimo y todo se registra en este documento. Si entra mercadería al almacén, si sale mercadería de almacén, si se daña alguna mercadería en almacén, si se devuelve mercadería del almacén, todo ese control la maneja estas denominadas tarjetas Cardex. ¿Sí? Entonces, para nosotros es preferible o más factible que se ocupe este sistema bajo estos documentos que el periódico. Repito, el periódico les di solo porque tengan conocimiento, pero el sistema que nosotros vamos a ocupar es el permanente, bajo el uso de las tarjetas Cardex. Estamos. Ya, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Yo no les quiero dar más, ya les quería dar les quería dar la verdad sobre las Cardex, pero todavía no les doy. Y esto todavía está un poco confuso. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no, Inge. Sí, igual, profe, sí lo entendí. Ya, el resto, aunque sea con la cabecita. También sí entendí, profe. Ya, ¿verdad? Verán que todo esto viene de la mano, ¿no? Verán que todo esto ya viene de la mano. Y ahora sí vamos a entrar ya en el estudio de los elementos del costo. Bueno, entonces concluyendo, sí, para ya concluir la clase, la materia prima es el primer elemento del costo, señores. La misma que con ella se da inicio, con este se da inicio a cualquier proceso productivo, con lo que se inicia el proceso productivo es con la materia prima. Entonces, por lo tanto, se torna bastante indispensable su contabilización y sobre todo su control, ¿sí? Ya que se requiere conocer siempre su stock. Entonces, para manejar su stock, hemos visto hoy día sistema de control de compras o control de compras y control de inventarios, ¿sí? Si de repente en la pruebita les tomo cuál es la diferencia de control de compras contra el control de inventarios, Natalie. Natalie. Sí. Dice, ¿Cuál es la diferencia entre control de compra con la control de inventarios? Ya se me va a pagar la compra. ¿Cuál es la diferencia? No, Natalie, ¿alguien más que me pueda dar respuesta a la pregunta que le hice a Natalie? en que el control de compra se encarga de hacer los pedidos de compra de las materias primas y el control de inventarios de constatar que existe un stock para empezar la producción. Correcto, correcto. Las dos ven si es la necesidad de mantener un stock. En el caso del control de compra, sí, se busca tener un stock para poder enviar al departamento de producción. Pero que este suple las necesidades. Es decir, si no hay, compro. Y para comprar tengo que tener un control. Pero si ya existe materia prima, ¿sí? El otro me va a dar en cambio las existencias. El de me va a mantener informado de los inventarios, ¿sí? En el caso de los dos, el uno es para suplir el stock y el otro es para mantener un control del stock. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Bueno, esperemos que ya la clase del día de mañana que tenemos no haya
confusión, porque de esto ya vamos a ir hablando, ¿no?